Empieza así, en silencio, cuando nadie aplaude y nadie pregunta por ti, cuando manejas solo con la mente llena de ruido y te das cuenta de que otra vez creíste estar cerca, otra vez pensaste que ya casi, que estabas a unos pasos de lograrlo y de pronto la realidad te cachetea y te muestra que no era la cima, que solo era otra falsa cumbre, otro engaño del ego, otro momento donde el cansancio pesa más que la esperanza. Y ahí, justo ahí, aparece la duda que carcome, esa que te pregunta si todo este esfuerzo sirve de algo o si solo estás perdiendo el tiempo. Y es tan fácil señalar al mundo, culpar a la vida, culpar a Dios incluso, preguntarle por qué tanto camino, por qué tanta prueba, por qué tanto dolor si sigues avanzando, si sigues subiendo, si sigues luchando contra tu propio cuerpo y tu propia mente, atravesando días interminables, noches largas, procesos que nadie ve, aferrado a una imagen lejana, a una versión futura de ti que te llama desde lejos y te promete que algún día serás ese, que algún día llegarás. Pero cuando llegas te das cuenta de que todavía falta, de que hay más sacrificio, más golpes, más silencio, y entonces el alma se cansa de casi lograrlo, de casi sentirse suficiente, de vivir siempre a centímetros de una vida distinta. Y ahí es donde muchos se rinden. Pero tú no, porque llega el momento de confrontarte, de entender que el dolor no es el enemigo, que la tolerancia al dolor es un regalo de Dios, que el proceso no es castigo sino formación, que la perspectiva engaña, como esas líneas que parecen perderse en el horizonte, y te hacen creer que todo está lejos, cuando en realidad es solo una ilusión. Y miras atrás y entiendes que cada cosa que lograste nació del camino, no del resultado. Que cada cima solo existe para recordarte lo que superaste, que sin el trayecto no hay identidad, que la disciplina diaria es la que te está haciendo, aunque nadie lo note, aunque no haya testigos, aunque el mundo no lo celebre. Y ahí tomas la decisión más importante de tu vida: desaparecer, dejar de explicarte, dejar de buscar validación, dejar de anunciar tus planes, reconstruirte en silencio mientras otros descansan, mientras otros se conforman con lo bueno porque es cómodo, porque no duele, porque no exige. Pero tú entiendes que lo bueno es enemigo de lo grande, que el confort adormece el alma, que si no hay fricción no hay transformación. Y decides apostar por ti cuando nadie más lo haría. Decides creer cuando no hay pruebas. Decides trabajar cuando no hay resultados visibles. Decides confiar en que Dios no se equivoca cuando te mantiene en el proceso. Decides hacer lo que otros no hacen para convertirte en alguien que otros no reconocen. Porque entiendes que nadie nace creyendo en sí mismo, que la fe se construye con acción, con horas, con sacrificio, con constancia, con ese momento incómodo donde te sientes impostor, donde dudas, donde parece que no perteneces pero sigues, porque sabes que no puedes llegar a un lugar al que no estás dispuesto a caminar, que no puedes ser alguien que no estás dispuesto a convertirte, que la vida no te da lo que deseas sino lo que trabajas, y que Dios bendice al que no se detiene, al que honro. El proceso, al que no se rinde cuando el camino se pone pesado, y entonces algo cambia. Algo se rompe dentro de ti. Muere el tú débil, el tú conformista, el tú que pedía permiso, y nace otro. Uno más frío, más enfocado, más disciplinado. Uno que ya no necesita compararse, que ya no pone a nadie en pedestales, que entiende que la mayoría no es especial, que todos se ponen los pantalones igual, pero pocos están dispuestos a pagar el precio diario. Y ahí ocurre el renacimiento. No ruidoso, no público, sino real. Te vuelves irreconocible porque ahora actúas desde la convicción, porque ya no buscas salvarte de la incomodidad sino crecer a través de ella, porque ahora sabes que cada día cuenta, que cada repetición, cada decisión, cada sacrificio suma, y que aunque el mundo no lo vea hoy, mañana será imposible ignorarlo. Así que sigue aunque duela, sigue aunque dudes, sigue aunque estés cansado, porque lo que estás construyendo en silencio será tu voz mañana. Y cuando llegue ese día entenderás que nunca fue la cima lo que importaba, sino la persona que Dios forjó en el camino. Y si esto te habló, si esto te confrontó, escribe en los comentarios: soy inquebrantable. Suscríbete y comparte este mensaje, porque alguien más también necesita escuchar que desaparecer para reconstruirse no es perderse, es encontrarse. Continúa así. Cuando ya decidiste desaparecer y el ruido externo dejó de importar, cuando entendiste que nadie iba a venir a rescatarte y que eso no era una tragedia sino una bendición, porque te obligó a mirarte de frente, a aceptar tus carencias, tus errores, tus excusas y a dejar de negociar contigo mismo, porque llega un punto donde seguir siendo el mismo duele más que cambiar. Y ahí empieza la verdadera guerra, no contra el mundo sino contra la versión cómoda que quiere quedarse, donde todo es predecible, donde no hay riesgo, donde no hay fe,
Y tú sabes que Dios no te creó para sobrevivir, sino para avanzar, para crecer, para cargar con responsabilidad y propósito. Y por eso, aunque nadie te vea, te levantas, aunque nadie aplauda, sigues, aunque no haya resultados inmediatos, respetas el proceso, porque entiendes que la constancia no es glamour, es repetición, es hacer lo correcto incluso cuando no hay motivación, incluso cuando el cuerpo pesa y la mente duda, incluso cuando el progreso parece invisible. Y ahí es donde se separan los que hablan de los que se transforman. Porque mientras muchos buscan atajos, tú abrazas el camino largo. Mientras otros buscan validación, tú construyes carácter. Mientras otros quieren resultados rápidos, tú desarrollas raíces profundas. Y en ese silencio algo se empieza a ordenar dentro de ti. Tus prioridades cambian, tus hábitos se afilan, tus estándares suben. Y ya no toleras lo que antes aceptabas. Ya no te conformas con lo bueno porque ahora sabes que te distrae de lo grande. Y no es arrogancia, es claridad. Es entender que tu vida vale demasiado como para vivirla en piloto automático. Y que cada día que Dios te regala es una oportunidad para honrarlo con acción, no con palabras. Porque la fe sin disciplina es solo ilusión. Y la disciplina sin fe se vuelve pesada. Pero cuando las unes te vuelves imparable. Y empiezas a notar que ya no reaccionas igual. Que las críticas no te mueven. Que el rechazo no te define. Que el fracaso no te quiebra. Porque ahora sabes quién eres y hacia dónde vas. Y aunque todavía no llegas, sigues avanzando. Porque ya no mides tu valor por resultados inmediatos, sino por coherencia diaria, por cumplirte a ti mismo, por no traicionarte cuando nadie está mirando. Y eso te fortalece, te endurece, te hace confiable, primero para ti y luego para el mundo. Y poco a poco el miedo pierde poder, porque entiendes que no desaparece, se domina, se usa como señal de crecimiento. Y cuando vuelve esa voz que te dice que no eres suficiente, la callas con hechos, con horas invertidas, con sacrificios acumulados, con disciplina repetida. Y recuerdas que todo lo que hoy admiras en otros fue construido en silencio, lejos de cámaras, lejos de aplausos, lejos de comodidad. Y te reafirmas en la decisión de seguir aunque nadie lo entienda, porque esto no es para ellos, es para ti. Es para honrar lo que Dios puso dentro de ti. Esa inquietud que no te deja quedarte quieto. Ese fuego que no se apaga aunque lo ignores. Y entonces empiezas a renacer de verdad. No como alguien perfecto, sino como alguien firme. Alguien que ya no se vende barato, que ya no pospone lo importante, que ya no vive esperando permiso. Y te vuelves irreconocible, no porque cambiaste tu esencia, sino porque dejaste de limitarla, porque ahora actúas con intención, hablas con verdad, caminas con convicción. Y aunque el camino sigue siendo duro, ya no lo ves como castigo, sino como privilegio. Porque sabes que no todos tienen el valor de recorrerlo. Y cuando mires atrás no verás una vida fácil, sino una vida honesta, una vida trabajada, una vida vivida con propósito. Y entenderás que cada falsa cima, cada caída, cada momento de duda fue necesario para convertirte en quien hoy resiste, avanza y cree. Y si estás leyendo esto es porque aún estás a tiempo. Aún puedes elegirte, aún puedes reconstruirte. Aún puedes levantarte con disciplina y fe. Y si este mensaje te está despertando, escribe "Soy inquebrantable". Suscríbete y compártelo, porque tu proceso no solo te está salvando a ti, también está sembrando fuerza en otros. Y entonces llegas a un punto donde ya no necesitas convencer a nadie porque la única conversación pendiente es contigo mismo, donde el ruido externo se vuelve irrelevante y el silencio interno se vuelve sagrado. Porque ahí es donde se forja el carácter que no se quiebra. Ahí es donde entiendes que desaparecer no fue huir, sino protegerte. Proteger tu enfoque, tu energía, tu fe, porque aprendiste a la mala que no todo el mundo merece acceso a tu proceso, que hay miradas que drenan, palabras que contaminan y opiniones que retrasan, y decides cerrarte al mundo para abrirte a Dios, para escuchar esa voz interna que te empuja a levantarte cuando el cuerpo no quiere, a insistir cuando la mente pide tregua, a mantenerte firme cuando la duda intenta negociar contigo. Y ya no te preguntas si vale la pena, porque sabes que rendirte sería traicionarte, y eso duele más que cualquier sacrificio. Y empiezas a notar que la disciplina deja de ser una obligación y se convierte en identidad. Ya no haces lo correcto por motivación, sino porque es quien eres ahora. Porque entiendes que la constancia no es un evento, sino un estilo de vida. Una promesa diaria que te haces frente al espejo y cumples, incluso cuando nadie más lo sabría. Incluso cuando fallas y vuelves a intentarlo sin drama, sin excusas, sin anunciarlo. Porque la verdadera transformación no grita, se acumula, se construye día tras día, decisión tras decisión. Y en ese proceso algo poderoso ocurre.
Dejas de esperar resultados para sentirte valioso y empiezas a sentirte valioso por no abandonar, por honrar el proceso, por respetar el trabajo invisible. Y eso te da una paz extraña, una seguridad silenciosa que no depende de likes ni de aplausos. Una seguridad que nace de saber que estás haciendo lo que pocos están dispuestos a hacer. Y, aunque el camino sigue siendo solitario, ya no te pesa, porque entiendes que la soledad bien usada es una ventaja. Es el terreno donde Dios moldea sin interrupciones, donde te prepara para cargas más grandes, porque nadie recibe más de lo que puede sostener. Y tú te estás fortaleciendo para sostener más. Y cuando el cansancio regresa, no te sorprende. Lo aceptas, lo gestionas, sigues. Porque aprendiste que sentirse cansado no es una señal para parar, sino una confirmación de que estás trabajando. Y cuando el miedo aparece, no retrocedes. Lo miras de frente, lo atraviesas, porque ahora sabes que el miedo no desaparece al huir, sino al avanzar. Y así, paso a paso, te conviertes en alguien distinto, no perfecto, pero sí firme. Alguien que ya no busca aprobación porque se la dio a sí mismo. Alguien que ya no necesita compararse porque entendió que cada proceso es único. A alguien que ya no se queja del camino porque sabe que el camino lo está formando. Y cuando el mundo finalmente vuelve a notarte, ya no te reconoce. Porque ya no reaccionas igual, ya no te distraes igual. Ya no te conformas igual, porque ahora tienes estándares, tienes visión, tienes disciplina y sobre todo tienes fe. Una fe que no espera milagros sentada, sino que trabaja confiando en que Dios honra al que persevera, y empiezas a entender que muchas de las cosas que pedías no llegaban porque todavía no eras la persona capaz de sostenerlas. Y agradeces los retrasos, agradeces las falsas cimas, agradeces los procesos largos, porque sin ellos te habrías roto. Y ahora, cuando miras hacia adelante, no ves una meta final, sino un compromiso eterno contigo, con tu crecimiento, con tu propósito, con la mejor versión que puedes construir. Y aceptas que esta vida no se trata de llegar rápido, sino de llegar íntegro. No se trata de impresionar, sino de trascender. No se trata de tenerlo todo, sino de convertirte en alguien digno de lo que deseas. Y sigues caminando aunque nadie lo documente, aunque nadie lo celebre, porque sabes que cuando el carácter está listo, las oportunidades llegan. Y cuando llegan no te encuentran improvisando, sino preparado, disciplinado, firme, irreconocible. Y si estás leyendo esto es porque esta etapa también es tuya, porque todavía respiras, todavía puedes elegir, todavía puedes desaparecer para reconstruirte bien. Todavía puedes levantarte un día más y hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Y si este mensaje te sostiene, te confronta o te empuja, escribe "Soy inquebrantable", suscríbete y compártelo, porque esta transformación no termina aquí. Apenas está comenzando. Y cuando crees que ya entendiste todo, aparece otra capa, más profunda, más incómoda, donde te das cuenta de que la verdadera prueba no era empezar ni resistir, sino sostenerte en el tiempo sin volverte soberbio ni tibio. Porque llega un momento en el que los resultados comienzan a asomarse, y ahí muchos se pierden, se relajan, se distraen, se traicionan. Y tú entiendes que ese es otro punto crítico, porque no basta con salir del fondo si después vuelves a dormirte en la superficie. No basta con desaparecer una vez si no estás dispuesto a desaparecer cada vez que el ego quiera volver a tomar el control. Y entonces reafirmas el pacto contigo mismo, un pacto silencioso, donde decides que tu estándar no depende de cómo te sientes ni de lo que lograste ayer, sino de quién elegiste ser hoy. Y te levantas incluso cuando ya podrías darte permiso de aflojar. Sigues entrenando cuando ya podrías justificar el descanso excesivo. Sigues trabajando cuando ya podrías presumir lo hecho. Porque entendiste que la disciplina no es una fase sino una identidad que se protege. Y en esa protección aprendes a decir no, a cortar vínculos que ya no suman, a alejarte de ambientes que antes tolerabas. No por desprecio, sino por respeto a lo que estás construyendo, porque ahora sabes que todo influye, que cada conversación, cada hábito, cada decisión pequeña alimenta o debilita al hombre que estás formando. Y eliges alimentar la versión que honra el sacrificio. La versión que no negocia con la pereza. La versión que no se victimiza cuando el camino se pone cuesta arriba. Y vuelves a apoyarte en Dios, no como un escape, sino como una base. Agradeciendo incluso los días difíciles, porque te mantienen humilde y enfocado. Recordando que sin Él no estarías de pie, y que con Él no necesitas atajos. Y poco a poco esa constancia te cambia la mirada. Ya no ves obstáculos como señales de retroceso, sino como filtros, como pruebas que confirman que sigues avanzando. Porque si no hubiera resistencia no habría crecimiento. Y aceptas que este proceso no termina. Que no hay una cima final donde todo se resuelve, sino una responsabilidad diaria de no volver a ser quien fuiste. Y esa responsabilidad pesa pero también libera, porque te devuelve el control. Ya no dependes de motivación externa.
Ya no esperas el momento perfecto. Ya no culpas a nadie, porque asumiste que tu vida es tu proyecto más serio y trabajas en él con la seriedad que antes reservabas para otros. Y cuando el cansancio vuelve, no te preguntas si vale la pena. Te preguntas quién serías si abandonaras. Y esa respuesta te incomoda lo suficiente como para seguir, porque ya probaste esa vida y no te alcanzó. Y ahora, aunque no todo sea fácil, aunque no todo sea claro, sabes que estás alineado, que estás creciendo, que estás avanzando, incluso cuando el progreso no se ve. Y te vuelves un ejemplo silencioso, no porque quieras serlo, sino porque la coherencia se nota. Porque cuando alguien te observa ya no ve palabras sino hábitos. Ya no ve promesas sino resultados en construcción. Y eso inspira más que cualquier discurso. Y entiendes que este camino no es para todos, que muchos prefieren quedarse donde están, porque cambiar exige responsabilidad, exige fe, exige disciplina diaria, pero tú ya cruzaste ese punto de no retorno, ya no puedes fingir que no sabes, ya no puedes engañarte, porque viste lo que eres capaz de construir cuando te comprometes de verdad. Y sigues, no por aplausos, no por reconocimiento, sino por respeto a todo lo que superaste, por honor a las noches difíciles, a las dudas vencidas, a las versiones tuyas que no se rindieron cuando nadie habría juzgado si lo hacías, y te prometes no desperdiciar lo aprendido, no soltar el enfoque, no traicionar el proceso, porque ahora entiendes que la verdadera victoria no es llegar, es mantenerse, y que volverte irreconocible no fue cambiar tu esencia sino revelarla, quitarle capas de miedo, de comodidad, de excusas, y si has llegado hasta aquí, es porque esta cuarta parte también es para ti, porque todavía estás en el juego. Todavía puedes elegir con intención. Todavía puedes sostener la disciplina un día más. Y si este mensaje refuerza tu compromiso, escribe "Soy inquebrantable", suscríbete y compártelo, porque mantenerse firme también es una forma de liderar. ¿Te has preguntado alguna vez si de verdad estás dando todo lo que tienes, o si solo te estás engañando llamando esfuerzo a la comodidad maquillada, porque desaparecer no es huir? Desaparecer es tener el valor de apagar el ruido, de salirte del radar, de dejar de explicar quién eres y empezar a demostrarlo en silencio. Y ese silencio duele porque ahí no hay aplausos, no hay validación, no hay likes. Solo estás tú frente a tu conciencia, frente a Dios, frente a la verdad cruda de lo que has sido y de lo que no has tenido el coraje de convertirte. Y ahí comienza la fase más incómoda del proceso, cuando te das cuenta de que has vivido guardándote, reservándote, administrando tu energía como si la vida te debiera un mañana asegurado, como si el momento de darlo todo fuera a llegar mágicamente después, cuando la realidad es que ese momento nunca llega si tú no lo provocas, porque la mayoría vive entrenando a medias, soñando a medias, creyendo a medias, rezando a medias, amando a medias, y luego se pregunta por qué los resultados también son mediocres. Y aquí es donde viene la confrontación, directa, sin anestesia, porque la verdad es que no estás cansado, estás cómodo, no estás roto, estás disperso, no estás perdido, estás distraído. Y Dios no bendice la tibieza, bendice al que se entrega por completo aunque tenga miedo, aunque le tiemblen las piernas, aunque sienta que se está ahogando, porque el cuerpo, la mente y el espíritu tienen una capacidad brutal de adaptación cuando los empujas más allá de lo que creías posible. Pero tú no lo haces porque tu mente te miente. Te susurra Q, guardes fuerzas para después, que no te expongas, que no te excedas, que no seas tan intenso. Y mientras escuchas esa voz, el tanque se queda lleno y la carrera se termina. Y lo peor no es perder, lo peor es llegar al final sabiendo que nunca te vaciaste, que nunca supiste de lo que eras capaz. Por eso llega el punto de decisión, ese punto donde tienes que matar la versión vieja de ti, no con ruido, no con discursos, sino con hábitos diarios, con disciplina silenciosa, con constancia aburrida, con procesos que nadie aplaude, levantándote cuando nadie te ve, entrenando cuando nadie te espera, trabajando cuando nadie te reconoce, orando cuando nadie te escucha, porque ahí es donde te reconstruyes, ahí es donde Dios trabaja contigo, en lo oculto, en lo que no se publica, en lo que no se presume, y empiezas a vivir cada día como si fuera un sprint, no porque seas impulsivo, sino porque confías en que si das todo hoy, mañana tendrás la capacidad de recuperarte, de adaptarte, de volver más fuerte, porque el mundo no se cae cuando te exiges, se cae cuando te rindes. Y cuando decides cruzar esa línea invisible, entre lo posible y lo imposible, descubres que nunca existió, que era solo miedo disfrazado de prudencia, que eran cuerdas imaginarias atando a un elefante que nunca probó su fuerza. Y entonces algo cambia.
empiezas a moverte diferente, a pensar diferente, a creer diferente, a caminar con una presencia que incomoda, porque ya no buscas encajar, buscas avanzar. Ya no intentas gustar, intentas crecer. Ya no quieres ser entendido por todos, quieres ser íntegro contigo mismo. Y ahí viene el renacimiento. Cuando después de desaparecer nadie te reconoce, ni siquiera tú, porque ahora eres el resultado de miles de decisiones pequeñas hechas con fe, con disciplina, con dolor y con constancia. Eres el fruto de haber simplificado tu vida, de haber cortado lo innecesario. Personas, excusas, distracciones, versiones falsas de ti. Y entiendes que la grandeza no está en hacer más cosas, sino en hacer mejor lo que importa. Que la libertad nace de la disciplina, que la paz nace del orden, que el propósito muchas veces nace del sufrimiento. Y empiezas a agradecerle a Dios incluso por las caídas, por las madrugadas duras, por los momentos donde pensaste rendirte. Porque ahora sabes que todo estaba forjando carácter, y que cada paso diario, por pequeño que parezca, estaba construyendo a alguien que ya no pide permiso, que ya no espera el momento perfecto, que ya no guarda lo mejor para después, porque entendió que Él ahora es todo lo que existe. Y si este mensaje te está incomodando es porque es para ti, porque sabes que hay más dentro de ti esperando salir. Así que deja de postergar, deja de explicarte, deja de esconderte, desaparece, trabaja en silencio, entrégalo todo, vuelve irreconocible. Y si este mensaje resonó contigo, comenta ahora mismo, soy inquebrantable para sellar tu compromiso contigo mismo. Suscríbete para seguir fortaleciendo esta mentalidad. Y comparte este mensaje con alguien que necesite despertar. Porque la vida no premia al que espera, premia al que se atreve a convertirse en quien fue llamado a ser. Y cuando crees que ya cambiaste todo, o sientes que el proceso te ha llevado lejos, es justo ahí donde empieza la verdadera prueba, porque desaparecer no es un evento, es una disciplina sostenida. Es levantarte cada día con la tentación de volver a lo conocido y decidir una vez más no hacerlo. Es cargar con la soledad de saber que ya no encajas con quien eras, ni con muchos de los que te rodean. Es aceptar que el crecimiento auténtico duele porque exige renuncias constantes. Renunciar a la aprobación fácil, a la dopamina rápida, a la versión floja de ti que siempre pide tregua. Y es ahí donde muchos fallan porque confunden cansancio con límite y comodidad con paz, cuando en realidad Dios no te llamó a una vida cómoda, sino a una vida con propósito. Y el propósito se forja a martillazos diarios, en hábitos que no se negocian, en decisiones pequeñas que nadie ve pero que lo cambian todo, porque el carácter no se construye en los momentos épicos, sino en los repetitivos, en esos días donde no hay motivación, donde no hay ganas, donde no hay señales, y aún así cumples, y mientras el mundo duerme tú trabajas, mientras otros se quejan tú avanzas, mientras muchos hablan tú ejecutas, porque entendiste que el silencio es un arma poderosa cuando se usa para edificar y no para esconderse. Y en ese silencio empiezas a escuchar mejor tu voz, tu intuición, la dirección que Dios te marca cuando apagas el ruido externo. Y ahí te das cuenta de que gran parte de tu antiguo sufrimiento no venía de la falta de capacidad, sino de la falta de enfoque, de querer hacerlo todo, de querer agradar a todos, de querer pertenecer a lugares que ya no estaban alineados contigo. Y por eso la reconstrucción exige cortar, simplificar, ordenar, volver a lo esencial. Preguntarte cada día qué importa y qué estorba, qué suma y qué drena, porque no necesitas más fuerza, necesitas menos distracción, no necesitas más oportunidades, necesitas más compromiso con las que ya tienes. Y cuando empiezas a vivir así, algo profundo ocurre, tu energía cambia, tu presencia pesa, tus acciones empiezan a hablar más fuerte que cualquier discurso. Y las personas que antes dudaban, ahora observan en silencio, porque no entienden cómo alguien que desapareció volvió más firme, más claro, más enfocado, más peligroso en el buen sentido, y no porque seas agresivo, sino porque ya no eres manipulable, porque ya no negocias tu disciplina.